Pues como les decía que fuimos bendecidos con los primeros 4 mensajes que vimos de Colosenses, y ahora a su servidor le tocó también resumir los mensajes números 5, 6 y 7. Y en el mensaje número 5, mis amados hermanos, el título que vamos a llevar en este mensaje es el trasfondo de la potestad de las tinieblas. El trasfondo de la potestad de las tinieblas. Y vimos que el trasfondo se refiere a la información subyacente, antecedentes o motivos ocultos que no son evidentes a primera vista. Por eso vamos a ver el trasfondo. Hay un fondo, pero hay algo más allá atrás de él, ¿verdad? Entonces el título vimos que se llama el trasfondo de la potestad de las tinieblas. Vamos, los invito a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Amén. Dice la bendita palabra de Dios: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Vamos a orar, mis amados. Bendito Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta hora, bendito Dios, nos ponemos en tus preciosas manos. Señor, te ruego que tú me uses como un canal de bendición, bendito Padre, como un instrumento tuyo para poder bendecir a todos mis hermanos que se hicieron presentes, bendito Dios. Señor, abre nuestros oídos espirituales, bendito Padre, y que sea tu hablar, bendito Dios, a través de tu siervo, bendito Padre. Señor, aquí estamos dispuestos para ti, bendito Dios, para que tú nos uses. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces vemos que nuestro título es el trasfondo de las potestades de las tinieblas. Y estos versículos que acabamos de leer, miren cómo nos habla Pablo aquí. Pablo, en primero, agradece a Dios por las cosas que Dios hizo. Dios nos hace aptos para que califiquemos para participar de la porción o de la herencia que es Cristo. Amén. Nosotros nos llamamos santos. Y vimos el ejemplo que nos puso hace 15 días nuestro hermano Lalo. Cada vez que llega un hermano, nos dice santo, amén, santo. Y nosotros también cuando nos mandamos algún mensaje, amén, santo. O sea, ¿por qué nos llamamos santos, hermanos? No porque ya no pequemos. No nos llamamos santos porque ya no pequemos. Porque en nuestra vida humana seguimos pecando, mis hermanos. Pero nos llamamos santos porque hay un ser santo dentro de nosotros. Y por eso nos podemos llamar santos. Amén. Además, vemos que ser santo es ser apartado. Cuando nosotros nos llamamos santos, es porque nos apartamos del mundo, pero somos apartados para Dios. Amén. Entonces, vimos que aquí en Colosenses 1:13 dice que el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean qué traslado tan divino, de las tinieblas a su luz admirable. Un traslado divino que Dios ha hecho con nosotros, porque así era nuestra condición, quiero que sepan. Estábamos en tinieblas, sin Cristo. Toda la gente que no tiene a Cristo está en tinieblas, pero a Dios gracias que nos ha hecho ese traslado divino, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén.
Colosenses 1:13 dice que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vimos que cuando habla de la potestad de las tinieblas, no solo habla de cosas malignas, sino también habla de cosas buenas para la sociedad y también para muchos de nosotros. Va a decir usted, pero ¿por qué de mí si me ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Pero desgraciadamente, hermanos, así es. Porque miren, porque todo, ¿qué es todo? Todo, ¿verdad? Todo lo que hagamos o hablemos, si no es Cristo, puede ser entonces que lo hagamos bajo la potestad de las tinieblas. Por eso se nos ha hablado que todo tiene que ser Cristo. Hermanos, debemos ser cristocéntricos en todo, mis amados. Porque Cristo para nosotros es todo incluido. Cristo para nosotros es todo incluido. Es como los hermanos que han viajado, que han comprado su BTP. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir un BTP? Viaje todo pagado, ¿verdad? O sea que cuando usted compra un BTP, ya lleva incluido su avión, ya lleva incluido su hospedaje, ya lleva incluido su comida. Un BTP, viaje todo pagado. Pero amén. Ellos ya no se preocupan por pagar algo más. Ya todo va incluido en ese BTP, viaje todo pagado. Del mismo modo, mis amados hermanos, nosotros todos deberíamos de verlo así con Cristo. Ahora nosotros tenemos un CTI. Cristo todo incluido. Cristo todo incluido en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. El Señor Jesús en Mateo dijo a los religiosos que también el Señor Jesús en Mateo dijo a los religiosos que ellos estaban ciegos. Así como nosotros estábamos ciegos, así están los religiosos. Y esto lo podemos ver en Mateo 15 del 12 al 14. Mateo 15 del 12 al 14. La palabra de Dios dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. El 15, por favor. Perdón, 14. Dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán. Un ciego no ve, ¿cómo puede ver a otro ciego? ¿Verdad? Pero él aquí nos está hablando espiritualmente. Son parábolas que nos dice, pero somos ciegos, estábamos ciegos, porque no queríamos ver al autor y consumador de nuestra fe. Creíamos caminar con él, pero nos hacíamos también religiosos, mis amados hermanos, en verdad. Y esto es triste, mis hermanos. También veamos qué dice San Juan 12:46. San Juan 12:46. Amén. Dice, está hablando aquí el Señor Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, como permanecía el judaísmo. Los judaístas permanecían en tinieblas, aunque ellos leían la escritura, pero no veían al autor, no querían ver al autor de esas escrituras. Amén. Por eso el Señor Jesús les dice que estaban ciegos. Amén. Pero gracias a Dios que nosotros ya no estamos en tinieblas. Dios, vimos el traslado divino.
ese traslado divino dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y esto lo podemos confirmar en Mateo 5:14. Gracias. Mateo 5:14. Por favor. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo ahora? Nosotros. Dice, nosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y es cierto. Nosotros también, si tenemos a Cristo, no podemos ocultar que somos cristianos. Siempre y cuando, mis amados hermanos, demos testimonio de que tenemos a un Cristo. Porque entonces ahí la gente va a ver el cambio. Si nos conocieron que éramos, pero tremendos antes, pues gracias a Dios que ahora somos la luz del mundo, porque esa luz tiene que brillar en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aquí lo que el Señor Jesús quiere decir, que todo el que no cree en Él, ni le sigue, está en tinieblas y no tiene la luz eterna. Por eso todos nosotros, los que hemos sido salvos, debemos estar agradecidos con Dios, porque como leímos en Colosenses 1:13, ¿verdad? Que nos sacó de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su amado Hijo. No nos cansemos de darle gracias a Dios por ese cambio que Él hizo en nosotros. Sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo es algo que debemos estar eternamente agradecidos con Dios. Amén. También vemos que en los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, indican claramente que la religión judía, la cual había sido constituida y formada conforme a la palabra de Dios, se había convertido en tinieblas. Es tremendo esto, ¿verdad, mis amados? Dichas tinieblas tienen cierta potestad a la que Pablo llamó en Colosenses 1:13. Vamos a estar repitiendo este versículo porque es la clave de nuestra prédica del trasfondo de la potestad de las tinieblas. Muchos de los fariseos y escribas se hallaban bajo la potestad de las tinieblas, mis amados. Y el mismo Señor Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Veamos qué dice Mateo 23:27. Mateo 23:27. Perdón que me esté levantando los lentes, pero es para ver desde cerca nada más. Amén. ¿Qué les dice el Señor? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué tremendo es esto. Decirle, a usted no le gustaría que le dijeran sepulcro blanqueado, ¿verdad? Imagínese, dice que bien bonitos por fuera, pero por dentro podridos. ¿Qué es lo que tiene un sepulcro? ¿Cuál es su contenido? Un cadáver, ¿no? ¿Y qué hace ese cadáver? Se pudre. Así los veía el Señor Jesús a los judaístas. Por eso los llamó sepulcros blanqueados. Hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Amén. Hermanos, ¿quién se iba a imaginar de aquellos que tenían los mandamientos, que tenían la ley, la promesa, el pacto? ¿Quién se iba a imaginar que ya estaban bajo la potestad de las tinieblas? Por eso, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús les dijo,
vuestro padre es el diablo? Esto lo podemos ver en Juan 8:44. Juan 8:44. Dice, vosotros, le está hablando a los judíos, incrédulos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, así como lo eran los judaístas, los que no tenían a Cristo, los que no querían recibir al Señor. Así eran igualitos a ellos, y por eso les dice que eran hijos del diablo. Amén. También podemos ver en Juan 8:36, San Juan 8:36. San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo nos va a librar Él? Aceptándole nos libra de la potestad de las tinieblas. Y también en Juan 8:3, versículo 6, 8 del 3 al 6, también por favor. Entonces los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. Estaban siendo influenciados bajo la potestad, ¿verdad? Mas esto decían. La palabra, pero nosotros, gracias a Dios, que Dios nos ha dado el entendimiento de su bendita palabra. Ellos estaban juzgando a la mujer adúltera y tentando al Señor Jesús. Estaban siendo influenciados por la potestad de las tinieblas. Pero como les digo, repito, pero nosotros, gracias a Dios, ya hemos entendido cómo usar la palabra de Dios. Y un ejemplo claro lo podemos ver en Gálatas 6:1. Un ejemplo claro de que nosotros, Dios nos ha mostrado cómo debemos usar su bendita palabra. Que dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo, hermano, en lugar de juzgar, tú que eres espiritual, repréndelo, pero con espíritu de mansedumbre. O sea, tengamos misericordia del hermano, porque dice que no, que tú también puedes ser tentado, no sea que tú también seas tentado. Amén.
Esa es la manera de no juzgar al hermano como lo estaban juzgando los judíos, a la mujer fornicaria, adúltera, que le dijo, le dijeron los judíos, ¿y tú qué opinas? Y esto lo hacían para tentarlo, para que él se pusiera, bueno, a ver. Y sí los aplacó, ¿verdad? Porque vemos que más adelante, ¿qué les dijo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Arroje la piedra sobre ella. Y así es, hermanos. Nosotros nadie, yo siento que nadie de aquí estamos libres de pecado. De una o de otra manera. Por eso nos llamamos compañeros. Compañeros porque tenemos problemas en esto y llegamos a pecar. Tenemos problemas en otra cosa y llegamos a pecar. O sea, el que no peque, arrójeme la primera pluma. ¿Verdad que no? Amén. Es que todos, hermanos, siendo la realidad, es que todos, nadie se salva aquí de que nos sentamos así como los judíos, como sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera, pero por dentro todavía hay pudredumbre en nosotros. Pero a Dios gracias que Él nos está limpiando de toda esa pudredumbre, ¿verdad? Por eso vimos que en Gálatas 6:1, esto es saber usar las Escrituras bajo el reino de su amado Hijo. Podemos darnos cuenta de una gran diferencia entre la potestad de las tinieblas y el reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque a la mujer adúltera la querían apedrear bajo una ley controlada por la potestad. Pero a nosotros se nos enseña cómo podemos restaurar a algún hermano que ha tenido una falla. Y eso nos lo dijo Gálatas 6:1, ¿verdad? Restaurémoslos con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados. Amén. La ley controlada por la potestad de las tinieblas es muy tremenda, mis amados, porque fueron los judíos religiosos los que echaron a la cárcel a los discípulos, ¿cierto o no? Y aparte también mataron a Esteban, que fue el primer mártir en morir por causa de nuestro Señor. Pero también aquí viene nuestro amado hermano Pablo. Saulo de Tarso estaba escondido entre los religiosos que estaban bajo la potestad de las tinieblas. Porque recuerden que Saulo de Tarso era un perseguidor de los judíos, de los cristianos, ¿verdad? Era un perseguidor de los cristianos. Pero cierto día, cuando Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco, aún estando en la potestad de las tinieblas, él fue confrontado por el Señor. Y esto lo podemos ver en Hechos 26:13. Hechos 26:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Amén. Miren lo que Pablo vio, una luz. Recuerden que Pablo estaba en el judaísmo, pero bajo la potestad de las tinieblas. Amén. Veamos también en ese mismo capítulo el versículo 14, por favor. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De hecho, este resplandor de la luz y estas palabras del Señor libraron a Saulo de Tarso de la potestad de las tinieblas, y en ese momento fue trasladado al reino de su amado Hijo. Así nosotros, hermanos, después de estar bajo la potestad de las tinieblas, fuimos trasladados
al reino de su amado Hijo. ¿No se goza, mi hermano? Goces, hermano, porque fuimos trasladados a un reino de luz, vida y amor. Ese amor que también donde fuimos trasladados, ese amor viene siendo el amor ágape, el amor de Dios que ahora está en nosotros. Por eso, hermanos, debemos amarnos todos unos a otros sin fingimiento. Porque si nosotros amamos con nuestro amor humano, por aquí te amo y por aquí te acuchillo, ¿verdad? Pero el amor de Dios es sin fingimiento, porque Dios es amor, ¿verdad? Y ahora ese amor está en nosotros. Cuánta gloria y honra le damos a Dios por esto, ¿verdad? Desgraciadamente, hermanos, hoy día hay muchos cristianos que todavía andan, o andamos, dijo el otro, bajo la potestad de las tinieblas. Desgraciadamente, hermanos. Esto no significa, hermanos, o sea, nosotros como cristianos, esto no significa que no fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Ya fuimos trasladados cuando le recibimos como nuestra vida. O sea que posicionalmente, hermanos, ya tenemos al Señor en nosotros, pero todavía no se manifiesta plenamente en cada uno de nosotros lo que hemos de ser. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aún no se manifiesta, mis amados hermanos, seguimos en el proceso, pero va a llegar el momento cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, este pasaje destaca que la vida espiritual del creyente está ligada a Jesús y se revelará plenamente en su segunda venida, como lo estamos viendo aquí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Amén. Si estamos viendo lo que es el trasfondo de la potestad de las tinieblas. Otro ejemplo de que la iglesia, desgraciadamente, de que la iglesia está influenciada por la potestad de las tinieblas, lo podemos ver en Corintios. Si vamos a Corintios capítulo 1, versículo 10, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, ahí vamos a ver cuáles. Hay muchos problemas allí en Corintios, pero aquí vamos a ver nada más 3. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, porque cada quien hablaba lo que quería y lo que le parecía. Por eso dice que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Había divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese era el primer problema de los corintios. Otro de los problemas lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice que de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué hay? Otro problema, la fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Otro problema que desgraciadamente en la actualidad todavía existe en la iglesia actual. Eso lo vemos que en los Corintios ya pasó, pero esto nos enseña a nosotros los de este tiempo lo que estamos también viviendo. Amén. Tal vez aquí nosotros no, gracias a Dios. Tal vez sí, cada quien dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cada quien sabe su manera de vivir y
confiesen sus pecados delante de Dios, porque dice que si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos, ¿verdad? Y otro problema lo podemos ver en el capítulo 6. Este era un problema legal y este problema lo pudieron haber arreglado en la iglesia, pero por causa de la influencia de las potestades, este problema prefirieron llevarlo ante los tribunales. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Estos problemas se pueden solucionar dentro de la casa, dentro de la iglesia, pero desgraciadamente muchos prefieren o están influenciados por la potestad de las tinieblas y mejor llevarlo a problemas así a lo legal, ¿verdad? Pero aquí nos exhortan que ¿a poco no eres digno de juzgar cosas muy pequeñas? Usted es digno, hermano. ¿O no dice que si traes algo contra tu hermano, ve con él y habla solas? Y si no te hace caso, lleva a 2 testigos, 1 o 2 testigos. Y si no les hace caso, preséntenlo a la iglesia. Y si aún así no hace caso, tómenlo como republicano y vámonos de aquí. Vámonos de aquí, porque aquí una manzana podrida pudre a las demás. Pero estamos viendo los problemas que están siendo influenciados bajo la potestad de las tinieblas. Amén. Hermanos, también tengamos cuidado nosotros, porque puede que nosotros nos esforcemos en hacer cosas buenas, tales como tener un mejor carro. Es bueno. Tener una casa más bonita también es bueno. Trabajar tiempo extra para tener una mejor economía, etcétera. Todo eso es bueno, ¿verdad? Pero, aquí viene el pero si esto sustituye a Cristo, usted debe de saber que está siendo influenciado por la potestad de las tinieblas. ¿O acaso no dice la bendita palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, si nosotros buscamos primero las cosas materiales y nos olvidamos de Cristo, tenga cuidado porque podemos ser influenciados por la potestad de las tinieblas. También cuando nosotros no seamos como los escribas, los fariseos, que ellos querían ver qué escribían y todo, pero no querían ver al autor de toda esa letra. Hermanos, Dios a nosotros nos ha dado un espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso se nos ha exhortado, les hemos dicho, que cuando leamos la bendita palabra de Dios, no la leamos como cualquier libro de literatura. Debemos orar para que la sabiduría y revelación que ahora está en nosotros fluya y así poder entender lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos quiere hablar. Veamos qué dice Juan 5, 39 al 40. Juan 5, 39 al 40. Dice la bendita palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, le está hablando a los escribas y fariseos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué tremendo esto. Amén.
Este pasaje, hermanos, nos enseña que estudiar las Escrituras es inútil si no reconocemos que su propósito principal es testificar a Jesús. Jesús señala que aunque los líderes religiosos estudiaban para hallar vida eterna, se negaban a ir a Él. Es tremendo, ¿verdad? La verdadera fuente de vida, que es Cristo, para recibirla no tenían que estar viendo nada más las Escrituras. Acuérdense que la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. El conocimiento envanece. Y no debemos de estar dando conocimiento, nada, sino que el propósito de estar aquí es que ustedes también reciban vida y la pongamos en práctica. Por eso vimos que Jesús señala que aunque los líderes religiosos estudiaban para hallar vida eterna, se negaban a ir a Él, la verdadera fuente de vida, para recibirla. Ellos preferían su propia religiosidad, influenciada por la potestad de las tinieblas. Amén. Pues con esto terminamos el mensaje número 5, hermanos. Estos dos mensajes son más cortitos, pero sí quería introducirlos para que ustedes vean cómo podemos, todos, podemos ser influenciados bajo la potestad de las tinieblas. Pero gracias a Dios que tenemos a un Cristo que nos ha hecho un traslado divino de las tinieblas a su luz admirable. Y en el mensaje número 6, mis amados hermanos, vimos que lleva como título la preeminencia de Cristo. ¿Cómo se llama el título? De Cristo, amén. ¿Qué es la preeminencia? La preeminencia es la superioridad, ventaja o mayor importancia que alguien tiene al respecto. Repito, es la superioridad, ventaja o mayor importancia que alguien tiene respecto a otros. Nadie puede estar arriba de él. Nadie. Amén. Cuando un lugar llega de esa jerarquía, ese lugar le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la preeminencia en todo y por todos. Amén. Estamos viendo que el libro de los Colosenses es muy profundo, mis amados hermanos, y también vimos que es algo un poco difícil de explicarlo. Pero si nosotros tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación, Dios nos habla y nosotros entendemos. Nada más decirle, Señor, que ese espíritu de sabiduría y revelación fluya en mi vida, para que yo, Señor, entienda qué es lo que me quieres decir. Amén. Entonces, el libro de Colosenses presenta a Cristo como la preeminencia. O sea que Cristo ocupa el primer lugar en todo. Recuerde que hay dos creaciones. Hay una vieja creación y hay una nueva creación. Y Cristo, hermanos, ocupa el primer lugar en ellas. Porque Cristo es el primogénito de toda creación. Usted acuérdese que también nos habla de la palabra que habla del viejo hombre. En el viejo hombre fue la vieja creación, pero el nuevo hombre, ¿qué nos dice su bendita palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, pero en Cristo. Ya no estamos influenciados bajo la potestad de las tinieblas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, porque Cristo es el primogénito de toda creación. Y se nos informó que la palabra primogénito en griego se pronuncia prototokos. Prototokos.
Y esa palabra no, yo en mi caso yo no la puedo decir. Yo soy prototocos. Yo soy prototocos. ¿Por qué no soy prototocos? Porque mis padres tuvieron 12 hijos, éramos 12 hermanos. Éramos porque desgraciadamente uno partió en enero. Quedamos 11, pero no puedo decir yo soy prototocos. ¿Por qué no puedo decir que yo soy prototocos? Porque no vengo a ser el primogénito de mi familia. Vengo a ser el noveno, el sorullo me dicen a mí. El negrito es el único tuyo, así le decían a mi mamá. Pero sí, hermanos, no puedo decir yo soy prototocos. O sea, no soy primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Yo no puedo decir entonces que soy prototocos porque no vengo a ser el primero de entre mis hermanos, ya que el primogénito viene a ser el primer hijo de la familia, de entre varios hermanos. ¿Está bien claro esto, verdad? Así Cristo, mis amados hermanos, Él viene a ser el primero de entre muchos hermanos. Por eso vemos que es el primogénito, el primero, pero nos dio el derecho de llamarnos hijos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, venimos a ser hermanos de Cristo. Amén. Venimos a ser esos hermanos de Cristo, donde Él viene a ser el primogénito, el primero de entre muchos hermanos. También en el versículo 18 vimos que Cristo viene a ser el primogénito de entre los muertos. De hecho, la resurrección no es un evento. Aquí nos está hablando de la resurrección. Cuando dice que Cristo viene a ser el primero de entre los muertos, nos está hablando de la resurrección. De hecho, la resurrección, hermanos, ustedes muchos ya lo saben, que no es un evento a futuro, esa resurrección. La resurrección es Cristo mismo. Amén. ¿Qué dijo Él? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Veamos qué dice Juan 12, 24. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la resurrección. Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor Jesús tenía que caer a esta tierra. Vimos que su vivir humano fue 33 años y medio, pero Él tuvo que ser crucificado, tuvo que morir, ir a la tumba y resucitar, subir al Padre y derramar de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les mandaré al Consolador, pero les conviene. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, mis amados, quiero que ustedes vean que Cristo lo es todo. Él tiene la preeminencia y está en todos los creyentes, todos los que hemos creído en Él y todos los que nos decimos llamar santos. Y por eso la iglesia expresa a Cristo. Cristo, hemos visto que Cristo es la expresión del Padre, pero la iglesia es la expresión de Cristo. Amén. Aún, hermanos, quiero que sepan que los montes, los mares, las montañas, los bosques, los cielos y todo el universo son la expresión de Cristo, ya que a Él le corresponde la preeminencia, porque es Dios mismo siendo expresado en la persona de Jesucristo. Todo lo que estamos viendo aquí, también vimos una palabra que no es panteísmo. Tal vez se pregunte, ¿qué es el panteísmo? Pero el panteísmo aún podemos decir que es la creencia satánica, que identifica a Dios con el universo. Porque hay gente que dice que la naturaleza
es Dios. ¿Y usted cree que la naturaleza es Dios? Y eso es panteísmo. Y nosotros, hermanos, no estamos aquí enseñando panteísmo. Lo que estamos enseñando aquí es que Cristo lo es todo y está en todos nosotros. Porque desgraciadamente, hermanos, hay mucha gente que adora la creación, pero se olvidan del Creador. ¿Quién creó los cielos, la tierra y todo lo que en ello existe? Y mucha gente adora esa creación, pero se olvidan del Creador. Y eso es muy triste, mi hermano. La creación es muy bonita, pero tenemos que tener la certeza de que dicha creación expresa a Dios. Dicha creación expresa a Dios. Y esto lo podemos ver también en Hechos 17:28. Porque tenemos un Dios omnipresente, ¿verdad? Omnipresente. ¿Y saben lo que es omnipresente? En todo lugar está Dios, en todo lugar. Amén. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Amén. Aquí lo que este versículo habla es la omnipresencia de Dios y enseña que Dios es el creador y sostenedor absoluto de la vida humana. Significa que dependemos totalmente de Él para existir. Vivimos, ¿verdad? Y nos movemos y somos. Amén. Para existir, movernos y respirar, subrayando su cercanía, su providencia continua, y que como sus criaturas tenemos un origen divino, hermanos. Por eso, para nosotros, todos nosotros, Cristo es todo incluido. Amén. Esa es la preeminencia que Cristo tiene, el primer lugar, y para nosotros reconocer su soberanía y darle el primer lugar en todo lo que sea bueno, sea malo. Dios, porque hemos visto que Dios crea, Él corrompe, pero Él restaura. Por eso la preeminencia es para Cristo. Amén. Les dije que ya no me iba a tardar mucho, pero ya me voy a tardar otras 2 horas. No, vamos al mensaje número 7, mis hermanos. Les dije que estos eran un poquito más cortos, pero que queden claros nada más. Amén. Nuestro mensaje número 7 lleva como título Cristo, la porción de los santos. Cristo, la porción de los santos. ¿Qué es una porción? Por ejemplo, usted tiene su pastelito, agarre su porción, es una parte, ¿verdad?, de ese pastel. Así nosotros debemos agarrar a Cristo como nuestra porción. Cristo es nuestra porción. Amén. Y los invito a que vayamos a Colosenses, versículo 1, 12 y 13. Creo que este versículo se nos va a quedar bien grabado. Colosenses 1, del 12 al 13. Nuevamente Pablo, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la porción asignada por Dios a los santos, representando su herencia y provisión espiritual en la luz. Amén. Esta porción, basada en la obra de redención, implica para todos, hermanos, implica participar en la santidad de Dios y disfrutar de todas las riquezas de Cristo, incluyendo vida, paz, fortaleza
y amor, capacitándonos para vivir según nuestro llamado. ¿Usted para qué fue llamado? Para ser santo. Amén. Por eso Cristo es nuestra porción, para que podamos vivir como a Él le agrada. Debemos de tomar nuestra porción día con día, mis amados hermanos. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 1 y 2. Perdón, nada más 2. Capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Lalo, a la iglesia de Cayetano, a la iglesia de Luis Zárate, no, ¿verdad? A la iglesia, ¿a quién le pertenece? Amén. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo llama santos a todos los creyentes en Jesucristo, indicando que la santidad es el estado actual de quien es apartado para Dios. ¿Cuál es su estado actual? Ser santo, hermanos. ¿Cuál es nuestro estado actual? Que seamos, dijo el otro, ¿eh? Que seamos santos. Ese es para eso hemos sido llamados, mis amados hermanos. También si podemos ir aquí a Gálatas 3:14. En Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham, que incluye recibir la promesa del Espíritu, llega a los gentiles por medio de Jesucristo. Gracias al sacrificio de Cristo, esta bendición ya no es exclusiva del pueblo de Israel, sino universal para todos los que creen en Él. ¿O no nos dice su bendita palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, no dice para que nada más en mi pueblo judío, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El resultado de la fe en Cristo es la recepción del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo cual es la marca de la nueva familia de Dios. Si usted tiene el Espíritu, esa es la marca de que usted pertenece a la familia de Dios. ¿No se goza, mi amado? Es hermoso esto, hermano, saber que usted pertenece a la familia de Dios. Porque también dice que nos ha sellado con las arras de su Espíritu, ¿verdad? Él nos ha sellado con las arras de su Espíritu y es nuestra identificación de que somos sus hijos. Somos su familia. Amén. Hermanos, si tomamos a Cristo como nuestra porción, viviremos más seguros y fortalecidos en todo, no en algunas cosas nada más, en todo lo que hagamos. Veamos qué nos dice Filipenses 4:13, que ya la mayoría se lo sabe, pero es bonito. En la repetición está el aprendizaje. Amén. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nada más algunas cosas. Todo. ¿Qué es todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto significa encontrar contentamiento, paz y fortaleza espiritual para soportar cualquier circunstancia, ya sea en escasez o en abundancia. Pero este versículo no es una promesa de éxito material o logros personales, sino la seguridad, oigan bien esto, hermanos, sino la seguridad de que la presencia de nuestro Señor Jesucristo nos sostiene a todos los creyentes en medio de las dificultades. Por eso Cristo
es nuestra porción. ¿Ha tomado su porción, mi amado? Gracias a Dios. Y vimos que el versículo, vamos aquí a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Estamos tomando nuestra porción, ¿verdad, santos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16, nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El 16, por favor. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué nos llamamos santos entonces? Porque tenemos a un ser santo dentro de nosotros, al que es santo de santos. Amén. Por eso aquí nos exhorta a todos los cristianos a vivir una vida de santidad integral en toda vuestra manera de vivir, tomando como modelo el carácter santo de Cristo. Y esto significa diferenciarse del mundo. A usted el mundo lo va a ver muy diferente cuando no estamos viviendo conforme al mundo. Si usted camina en santidad, aunque lo llamen el aleluyo, que lo llamen como le llamen, usted siéntase digno de que es hijo de Dios. Amén. Y esto significa, hermanos, diferenciarse del mundo entonces, cuando caminamos como a Dios le agrada. Abandonando los antiguos deseos y reflejando la pureza de Dios en conducta y pensamiento. Pero esto lo podemos lograr si tomamos a Cristo como nuestra porción, porque ciertamente vivimos en un mundo donde todavía nos trae aflicciones, en un mundo que en lo secular tenemos problemas, pero si tomamos a Cristo como nuestra porción, todo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermanos, ¿sí estamos entendiendo que debemos tomar a Cristo como nuestra porción? En este mundo está el devorador, quiero que lo sepan, hermanos. Ahorita estamos aquí, pero a él no le agrada, porque anda siempre viendo o buscando a quien devorar. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús con nosotros. Amén. Dice que, pero conténtese porque Cristo, hermanos, es nuestra porción y es mayor que el que está en este mundo. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y quién es Satanás? El devorador, ¿verdad? Veamos qué nos dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos un ser supremo, un ser mayor dentro de nosotros que el que habita en este mundo. En el contexto de la conversación anterior sobre Cristo como nuestra porción, este pasaje de Primera de Juan 4:4 nos enseña tres cosas fundamentales. ¿Se las digo? Ahí va la primera. En este pasaje de Juan 4:4 nos enseña tres cosas fundamentales. La primera, nuestra identidad, porque dice, vosotros sois de Dios. Ahí está nuestra identidad. Amén. Antes de hablar de victoria, Juan nos recuerda a quién pertenecemos. Al tener a Cristo como nuestra porción, nuestra naturaleza ha cambiado y ahora Dios nos ha hecho sus hijos.
Otra cosa, la segunda, es la presencia interior. La presencia interior, porque dice, el que está en vosotros. ¿Quién está en usted? Amén. Mayor es el que está en vosotros, ¿verdad? El que está en vosotros. Esa es la presencia interior. El Espíritu de Cristo no es una influencia lejana, sino la presencia real y viva dentro del creyente. Esa porción que hablamos en Colosenses no es algo externo, sino algo que habita en nuestro espíritu. Amén. Y el punto número 3 de primera de Juan 4:4 es superioridad espiritual, porque dice, mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros. Hay superioridad espiritual. Mayor es el que está en vosotros. Esto nos asegura que el poder de Dios que reside en nosotros, infinitamente superior a cualquier oposición, ya sea el anticristo, las falsas enseñanzas o el sistema del mundo. La victoria no depende de nuestro esfuerzo o fuerza de voluntad, sino de la magnitud de quien vive en nosotros, que es Cristo Jesús, nuestra porción. ¿Verdad? Repito, la victoria no depende de nuestro esfuerzo o fuerza de voluntad, sino de la magnitud de quien vive en nosotros, que es Cristo Jesús, nuestra porción. ¿Bien? Ya con esto concluyo, mis hermanos. Vimos que en primera de Colosenses 1:12, vimos que Cristo es la porción de los santos y significa que Él es la herencia, posesión y provisión divina asignada a los creyentes. ¿Y quién nos la dio? Dios, a través de su Hijo amado. Como la buena tierra, Cristo es el todo inclusivo, supliendo la vida, fuerza y deleite espiritual del creyente, siendo su verdadera riqueza y satisfacción. Cristo es todo eso para nosotros. Nuestra herencia, hermanos, es espiritual, basado en la distribución de la tierra en el Antiguo Testamento, donde los levitas tenían a Dios como su única posesión. Esto lo podemos ver en Números 18:20. Con este versículo terminamos, hermanos. Números 18:20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. ¿Qué le dijo Dios a Aarón? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué hermoso. Ellos buscaban la tierra prometida, ¿verdad? Canaán. Pero ahora, ¿quién es la tierra prometida para nosotros? Cristo. Vimos las jornadas, hermanos, que tenemos que atravesar todas las jornadas, 42 jornadas, para poder poseer la tierra prometida. Y esa tierra prometida para nosotros es Cristo. Nuestra herencia es espiritual, entonces, hermanos, basada en la distribución de la tierra en el Antiguo Testamento. Amén. La porción de los santos no es material, sino Cristo mismo. Así como Canaán era la porción de Israel, Cristo es la tierra rica y el espacio vital donde los creyentes viven, andan y disfrutan de todas sus riquezas. Por eso el creyente está satisfecho y completo en su porción, que es Cristo, que es su CTI. Cristo todo incluido para los creyentes. Amén. Pues con eso hemos concluido estos 3 mensajes donde nos había predicado nuestro hermano Lalo.
Y nosotros con mucho gusto, yo sé que mi hermano Toñito Rojas también con mucho gusto se dispuso, porque recuerden esto, posicionalmente tenemos a Cristo como nuestra vida, pero ahora, ¿qué hay de la disposición de cada uno de nosotros para servir a ese Cristo que tenemos como vida? Amén. Dispongámonos, mis hermanos. Yo aquí también venía con temor y temblor, pero Dios es bueno y sabemos que Dios pone las palabras en nuestras bocas y todo lo que hemos de decir. Esperemos en Dios que hayan sido bendecidos, que hayan sido alimentados, que sigan engordando, porque dice mi hermano Toñito, ya muchos los veo gorditos, pero que ese alimento que ustedes traen también lo puedan compartir para que todos participemos, mis amados hermanos. Todos somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Todas las localidades, de donde quiera que se encuentren, venimos a formar una sola iglesia, un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Amén. Pues gracias a Dios, mis amados hermanos. Vamos a orar, los que se puedan poner de pie. Vamos a darle gracias a Dios por estos mensajes. Y pues que Dios también traiga con bien a nuestros pastores, ¿verdad? Es nuestro deseo, porque ellos hoy también concluían, creo que el seminario que estaban llevando a cabo allá en Oaxaca, pero sé que Dios también lo usa mucho también allá. Y igual nos hacemos uno con ellos y con nuestros hermanos de Oaxaca. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre, por tu hablar, bendito Padre, porque sabemos, bendito Dios, que tú le has hablado a mis hermanos, Señor, y tu palabra, Señor, yo sé que nunca regresa vacía, Padre Santo. Señor, de esto que tú nos has hablado el día de hoy, bendito Padre, permítenos llevarlo a la práctica, bendito Padre. Sabemos, Señor, que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bendito Dios, pero en tu soberanía, tú nos has hecho ese traslado divino. Nos has, Señor, trasladado al reino de tu amado Hijo, bendito Padre. También, Señor, te reconocemos, Señor, como la preeminencia en todo, bendito Padre. Tú eres la preeminencia en todo, bendito Padre, porque dice que por ti fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en la tierra como en los cielos, y todas ellas en ti subsisten, bendito Padre. También, Padre Santo, te damos gracias porque Cristo es nuestra porción. Señor, debemos de tomar nuestra porción diario, bendito Padre, porque te necesitamos también día con día, Padre bendito. Síguenos, Señor, dando ese espíritu de sabiduría y revelación, que esa sabiduría que ahora está en nosotros, Señor, que fluya, bendito Padre, para que podamos tener revelación de tu palabra, Padre bendito. Señor, te damos muchas gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Gracias a Dios, mis amados.